Me da mucho gusto saludarlos. Agradezco esta oportunidad y yo lo que quisiera es plantear algunas ideas de lo que podría ser. Digo podría porque nadie tiene la bola de cristal, la lectura de tarot para saber exactamente qué va a pasar, pero lo que podría suceder con el ejercicio profesional de la abogacía en los próximos meses, en los próximos años quizá. Y la primera idea tiene que ver con un contexto inmediato, con el contexto que estamos viviendo en estos días, que hemos vivido a partir fundamentalmente del mes de marzo, y decir que a reserva de las noticias que hoy mismo se dieron a conocer sobre los avances de la posible vacuna por parte del equipo de la Universidad de Oxford y el desarrollo que está teniendo la empresa norteamericana llamada Moderna, que la va a producir con AstraZeneca, lo cierto es que parece que esta crisis puede ser larga. Es una crisis que se proyecta en diversas dimensiones, la más inmediata es la sanitaria, pero creo que es una crisis que golpea también temas laborales, temas financieros, económicos e incluso hasta políticos. Tampoco la política ha salido indemne de esta pandemia. Y en este contexto creo que vale la pena mencionar que algo que es muy obvio y que sabemos cualquiera y Ángel, por ejemplo, que es aficionado a la historia, no me dejará equivocarme en esto. Las profesiones no son inmutables. Las profesiones a lo largo de la historia de la humanidad han venido cambiando y también han venido cambiando los modelos de negocio. Lo que pudo haber funcionado bien durante muchos años o de pronto décadas incluso, puede enfrentar un ataque disruptivo y dejar de ser un nicho de beneficios y un nicho de desarrollo empresarial. Incluso hay áreas económicas completas que hace unos años estaban muy bien establecidas y que generaban pues riqueza para quienes participaban en ella, que han desaparecido. Les pongo algunos ejemplos de sobra conocidos. ¿Se acordarán ustedes de aquellos rollos que metíamos a las cámaras de fotografía, los famosos rollos Kodak? Vean dónde está Kodak hoy día. O cuando íbamos los viernes en la tarde, seguramente Miguel Ángel Beltrán y yo íbamos al mismo Blockbuster, al de Miguel Ángel de Quevedo, esquina con Pacífico, ¿te acuerdas, Miguel Ángel? Y sacábamos películas. ¿Cuántos establecimientos de Blockbuster quedan abiertos en el mundo hoy día? Uno. Netflix aplanó la curva, valga la redundancia, de Blockbuster. ¿O quién invertiría hoy en agencias de viajes? Si tuvieran que destinar sus ahorros a un área económica para invertir, ¿invertirían en una agencia de viajes? Yo todavía me acuerdo las primeras veces cuando era adolescente que me mandaban mis papás a Europa en verano. Iba aquí a la Colonia Juárez, muy cerca de donde estoy transmitiendo, a una agencia de viajes y me daban un ticket, era como una especie de desprendible, y entonces para la ida le jalaban un taloncito y para el regreso le jalaban otro taloncito, y ese era mi ticket de viaje. Eso ya no existe. Dejó de existir porque se enfrentó a la disrupción. Y la abogacía no es la excepción. Podemos y debemos cambiar la manera en la que ejercemos nuestro trabajo. El cambio en el trabajo de los abogados creo que en buena medida va a seguir la estela que estamos viendo en otras áreas económicas, en otros ámbitos del ejercicio profesional, porque aquí se genera algo que siempre me ha llamado la atención. Cuando hablamos de disrupción, cuando hablamos de cambio, cuando hablamos de innovación, en general percibo que los colegas, abogadas, abogados, captan las disrupciones que se han producido en otras industrias. Es decir, yo creo que nadie defendería hoy que Kodak es una empresa viable frente a otras empresas de nueva tecnología o que van a renacer las agencias de viajes, estos ejemplos que acabo de poner. Pero entonces, los propios abogados dicen, sí es cierto, hubo cambios muy profundos y muy importantes. Y además son cambios que llegaron para quedarse. Pero cuando hablamos del cambio en la abogacía, dicen, no, eso no va a cambiar. No, nosotros somos la excepción. Todo lo demás puede cambiar, pero la abogacía tiene columnas vertebrales tan sólidas, tan fundamentales, que vienen del derecho romano, etcétera, que no hay manera de que cambie. Y esto me parece, sinceramente se los digo, de una enorme ingenuidad. Me parece que está fuera de todo registro de la realidad. Me parece que no tiene ningún sustento, ni desde el punto de vista lógico, ni desde el punto de vista histórico, y que por tanto tenemos que abrir los ojos hacia una estela de cambio que me atrevo a calificar como un verdadero tsunami
un verdadero tsunami que es el que creo que viene. ¿Hacia dónde vamos? Entonces, en esta lógica de que tenemos y podemos cambiar, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que vamos a un contexto de ejercicio de la abogacía que va a estar marcado por la omnipresencia de las nuevas tecnologías. Y aquí recordemos algo que quizá no teníamos hace unos años, porque alguien podría decir, ¿y por qué no pasó hace 10 años? ¿Por qué no pasó con la crisis financiera de 2008-2009? ¿Por qué no pasó con el efecto tequila de 94-95 y la devaluación del peso en aquellos años? Bueno, porque hoy tenemos algo que no teníamos en ese entonces y que no teníamos hace muy poco, que es las capacidades aumentadas de transmisión de datos a través de Internet de banda ancha y el almacenamiento de datos en la nube. Miren, este mismo ejercicio que ahorita estamos haciendo, hace 5 años no se hubiera podido hacer porque no había capacidad de transmisión de imagen, de datos de imagen y de voz, de sonido. Hoy lo podemos hacer. Hay personas, seguramente muchos de ustedes que estamos ya padeciendo esta, ¿cómo llamarle? Seminaritis, Zoomitis, no sé, pero vamos de una reunión de Zoom a otra reunión de Zoom, entonces una a las 5, otra a las 6:30, otra a las 8, y empezamos desde temprano y todo el día estamos en reuniones de Zoom brincando como Tarzán de la liana, ¿verdad? De una a otra. Esto hace 5 años no hubiera sido posible. ¿Por qué nos estamos viendo? Porque en diferentes lugares donde todos estamos. ¿Por qué estamos concurriendo en este espacio virtual? Porque la tecnología permite gran capacidad de transmisión de datos, pero también permite almacenar estos datos. De hecho, si se fijan en la pantalla en el extremo superior, digamos, así como la estamos viendo en el extremo superior izquierdo, hay un foco rojo prendido que dice que se está grabando esta sesión. Y esta sesión va a quedar ahí, se está grabando, luego la usaremos o la divulgaremos o en fin, el colegio dispondrá de lo que quiera, pero esto tampoco hubiera sido posible. Imaginen la cantidad de datos que acumula una grabación en tiempo real, con imagen, con voz, etcétera. En este sentido, esta omnipresencia de la tecnología para el ejercicio de la abogacía va a requerir de fuertes inversiones, por una parte, es decir, vamos a tener que invertir en tecnología, esta tecnología no es gratuita, y también, y quizá esto sea más importante, va a requerir de una predisposición cultural. ¿A qué me refiero? Que tenemos que estar abiertos a estos cambios, tenemos que estar dispuestos a abrazar estos cambios que trae consigo la tecnología. Y en este sentido, Thomson Reuters, esta empresa inglesa que es una empresa que se dedica a publicaciones y a temas tecnológicos para abogados, etcétera, acaba de publicar en junio, justamente el mes pasado, una encuesta sobre el estado que guarda el ejercicio profesional de la abogacía. Está en internet disponible, lo pueden bajar. Y en esta encuesta hay un dato que me parece muy elocuente. Cuando se le pregunta a profesionales de la abogacía, ¿tiene usted disposición, tiene ganas, le parece positivo invertir en tecnología? La respuesta es abrumadora, 90% sí. Ahora, ¿qué quieren lograr los abogados con esta inversión en tecnología? ¿Qué esperan los abogados con esta inversión, de esta inversión? Y la respuesta que dan es, necesitamos apoyo en tareas administrativas, queremos ayuda en el análisis de datos, necesitamos que la tecnología nos ayude a planificar de manera anticipada nuestras actividades, queremos usar datos para toma de decisiones, ¿no? Predicción de riesgo, predicción de éxito en caso de litigio, etcétera. Facturación automatizada, gestión de cobranza, herramientas para gestión de proyectos, etcétera. Parecería que no tocan la mayor parte de estas cuestiones el corazón mismo de la abogacía, es decir, el razonamiento jurídico, la capacidad argumentativa, etcétera, pero ayudan bastante en el día a día. O sea, si tú quieres concentrarte en argumentar bien, en ser muy bueno persuadiendo, etcétera, que es lo que creo que constituye el corazón de la abogacía, pues te tienes que ir quitando estas tareitas de cómo va la cobranza, cuánta cartera vencida tenemos, cómo van las facturas, etcétera. Y la tecnología nos puede ayudar y nos puede ayudar también en lo otro, nos puede ayudar en el razonamiento. Si quieren más adelante se los platico cómo se puede hacer esto. Otra idea importante es que creo que vamos a asistir al desarrollo no de nuevas áreas del derecho, porque no es que no existan, pero sí van a cobrar mucha fuerza. ¿Vamos a seguir viendo muchos litigios laborales? Sí, muchísimos. Y en los próximos meses, cientos de miles. ¿Vamos a seguir viendo muchos divorcios? Muchísimos. ¿La gente se va a querer seguir? Sí, claro, por supuesto. Pero van a haber áreas emergentes que van a suponer oportunidades para los abogados jóvenes,
como por ejemplo derecho a la salud, el derecho de las empresas de seguros, todo lo relativo a patentes y marcas, el derecho al medio ambiente. Y en la primera mención que hice sobre derecho a la salud, incluyo todo lo relativo al ejercicio de la profesión médica, desde luego, pero también la regulación jurídica de hospitales, regulación jurídica del sector farmacéutico y responsabilidades civiles, penales, administrativas y patrimonial del Estado derivado de malpraxis médica. Es decir, es un área bastante compleja. La etiqueté con este nombre de derecho a la salud, pero creo que hay diferentes aspectos por los cuales, en los cuales vale la pena reparar. Otra idea que quiero compartir con ustedes es que este ejercicio que ahorita estamos haciendo y lo que hemos venido haciendo las últimas semanas y en los últimos meses, que podríamos llamar de manera sintética, por ponerle una etiqueta, el teletrabajo, creo que en buena medida llegó para quedarse. Llegó para quedarse. Incluso me atrevo a decir que independientemente de que se logre la vacuna, aunque tengamos la vacuna y la vacuna se produzca industrialmente, se desarrolle y pueda abarcar a una buena parte de la humanidad, creo que este, entre comillas, descubrimiento de que podemos trabajar en casa o de que podemos ser productivos y podemos tener reuniones profesionales a través de las nuevas tecnologías sin padecer el tráfico, sin perder el tiempo en hacer filas, en estacionamientos, etcétera, le va a gustar a bastantes personas. Y en este sentido, este teletrabajo creo que también supone retos importantes para nosotros como abogadas y abogados. Les pongo algunas consideraciones en ese sentido. ¿Cuáles son los desafíos del teletrabajo para los abogados? Uno de ellos, que siempre, siendo profesionales del derecho, pues siempre es el que viene primero, ¿verdad? Es que no hay regulación legislativa. Si ustedes revisan la Ley Federal del Trabajo, no hay ninguna previsión. Y claro, siempre duele reconocer esto porque, caramba, parte de ser buen legislador, parte de ser buen científico social es anticiparse a los problemas. No intentar resolver los problemas cuando ya tienes el agua hasta el cuello. Y aquí no lo supieron ver nuestros legisladores, en este como en tantos ejemplos. Yo sé que cada uno de nosotros podría poner muchos ejemplos, pero me molesta bastante que no haya ningún tipo de regulación legislativa. Hay una iniciativa en el Senado, pero ya saben, o sea, esto puede demorar años y quién sabe si se apruebe, en fin. Un segundo desafío es que, ¿cómo vamos a medir, si llevamos a cabo teletrabajo, cómo vamos a medir la productividad laboral? ¿Cómo la vamos a medir? Ustedes saben que muchas veces el ejercicio de nuestra profesión tiene que ver con relaciones humanas, tiene que ver con atender al cliente, tiene que ver con escuchar al cliente muchas veces. No es una productividad o sea, si alguien me dice, no, lo que pasa es que yo le pido que me tengan listas 2 demandas a la semana o que me tengan listas 2 apelaciones. Así no se mide la productividad de un abogado. ¿Cómo se mide? Se mide de otra manera. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a saber quién es el abogado que sí produce, que sí está trabajando, que sí está aportando, etcétera, y quién no? Un tercer elemento es del teletrabajo para los abogados, cómo se va a ejercer la supervisión directiva hacia los trabajadores. Es decir, todos los que dirigimos empresas o dirigimos despachos, pues sabemos cómo lo hacíamos cuando era presencial, ¿no? Te dabas tus vueltas, convocabas una reunión, caminabas por el pasillo y veías que todo el mundo estuviera, pues más o menos haciendo como que trabajaba o trabajando y no estuviera en el Facebook, etcétera. ¿Cómo se hace eso en teletrabajo? ¿Cómo se hace a la distancia? ¿Cómo asumes tu rol de directivo, tu rol de coordinador, de director de un despacho, de una empresa? Un cuarto elemento vinculado con justamente es cómo se ejercen las tareas de motivación y liderazgo por parte de los directivos. Ustedes saben que muchas veces cuando nos toca la tarea de dirigir, sea ustedes como directores de su propia notaría, nosotros en despacho o nos toca dirigir escuelas, etcétera, a veces el que ejerce tareas de liderazgo es un gran motivador, es como un gran coordinador, vamos a afinar aspectos, vamos a echarle ganas, en qué andas tú, en qué anda el otro, vamos a armar equipos. Esto también tenemos que aprender a hacerlo a la distancia. No es sencillo. De manera presencial, cada quien tenía su know-how. Ahora hay que reaprender esto. Un quinto elemento para la consideración de todas y todos ustedes es, en el modelo del teletrabajo, ¿cómo vamos a separar la vida profesional y la vida personal si trabajamos en casa?
Creo que todos lo hemos sufrido. Vaya, hasta hay un famoso video ahí que circuló muchísimo de la sesión del Pleno de la Corte donde pasó esta camioneta que dice que compro colchones y fierro viejo y no sé qué. O sea, a un ministro. Bueno, ¿por qué? Pues porque así es la realidad doméstica. Así es la realidad doméstica. El otro día estaba yo coordinando un seminario como este a través de Zoom y al ponente pues se le ocurrió, tenía una mascota, un gato en su casa y se le ocurrió al gato ponerse en el escritorio y empezar ahí bueno, y a otros pues de repente llegan los hijos y estás dando una conferencia y llegan los niños, porque esa es la realidad. ¿Cómo hacemos para separar eso? ¿Cómo trabajamos de esa manera y cómo hacemos frente a las distracciones en el hogar también? Porque la idea de tener una oficina es en parte para poder coincidir con colegas, pero también para tener claridad de que cuando tú estás en la oficina estás trabajando. El problema es que cuando quieres trabajar en la casa, pues tienes Netflix y tienes la computadora y lo peor de todo, tienes el refrigerador. Tienes el refrigerador ahí, siempre llamándote, siempre al acecho, ¿no? Y siempre hay algún heladito que se te antoja y si no, pues tráeme la coquita, etcétera. Esa separación la tenemos que articular, la tenemos que aprender. Quienes tenemos espacio en casa, como un tipo biblioteca, como un tipo despacho, está fácil. Pero quienes tienen que trabajar en el comedor o en la sala o en la recámara, no es igualmente sencillo. Otra cosa, un sexto punto en esto del teletrabajo es cómo conseguimos nuevos clientes, cómo nos hacemos visibles, cómo se van a enterar. Los clientes los captábamos en reuniones, los captábamos en restaurantes, los captábamos en eventos, etcétera. Y ahora estamos recluidos, estamos confinados en nuestras casas, en nuestras oficinas. ¿Cómo nos van a ver para que los clientes acudan a contratar nuestros servicios? 7, ¿cómo vamos a atender a los clientes que ya tenemos y cómo los vamos a fidelizar? Todos y todos ustedes, que además lo hacen extraordinariamente bien, de acuerdo a mi propia experiencia, este trato que ustedes le dan cuando reciben al cliente en la notaría, pase por aquí, lo pasan a la sala, le ofrecen un refresquito, le dan 2 palmaditas en el hombro, le acarician la espalda al cliente, ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia? Etcétera. ¿Esto cómo se hace a la distancia? Es decir, uno, y cuando vas al despacho de abogados igual, ese trato social, esa empatía que ustedes como notarias y como notarios o los propios abogados litigantes, etcétera, demuestran y que forma parte, creo yo, también de nuestros honorarios. ¿Esto cómo se hace a distancia? ¿Cómo se hace telemáticamente? Hay que aprenderlo. 8, ¿cómo hacemos networking con los colegas? Me parece extraordinario que el Colegio de Notarios se organice de esta manera, pero algo se pierde por no estar presentes, por no podernos dar el abrazo que nos hubiéramos dado si hubiéramos estado todos en un salón reunidos, etcétera. ¿Cómo hacemos ese networking con los colegas? 9, ¿cómo negociamos por medios telemáticos? Fíjense que salió un estudio de la Harvard Business Review, esta famosa revista de la Escuela de Negocios de Harvard, en donde decía, es muy diferente el estilo de negociación y el resultado que tú vas a obtener negociando si lo haces de manera presencial que si lo haces de manera telemática. Incluso decían, de manera telemática, por ejemplo, había ahí en este análisis de la Harvard Business, había digamos, un desglose con visión de género. Decía, oye, negocian de la misma forma hombres y mujeres cuando están presentes o cuando están a distancia. Y resulta que puedes obtener mejor resultado si negocias telemáticamente con mujeres que con hombres. O sea, parece que la distancia a los hombres los endurece en sus negociaciones. No ceden, no se ponen de acuerdo, no generan consensos. Y en cambio las mujeres se entienden mucho mejor. No sé por qué, pero ese fue el resultado del estudio que hicieron allá en Harvard. ¿Cómo aprendemos a negociar? Y luego, la 10ª y última sobre este punto, ¿qué tanto, y esto me imagino que a ustedes en el notariado les podrá suponer alguna reflexión o les podrá requerir alguna reflexión, ¿qué tanto debemos de invertir de aquí en adelante en espacios físicos para nuestro trabajo? Es decir, la típica muestra de que un despacho es exitoso, o no la típica, pero digamos, una de ellas es si está en la avenida más cara de la ciudad, en el edificio más lujoso, que cuando entres tenga piso de mármol y tenga el cuadro de no sé quién y la escultura de no sé cuánto, etcétera. Y ahora, ¿eso para qué cuenta? Esa inversión, esa renta en dólares, por ejemplo, aquí muy cerca en Paseo de la Reforma,
o en el pantalón o en las lomas, ¿vale la pena? ¿Vale la pena dedicar el 20, el 30% de la facturación de mi despacho a esa renta? Hacer una inversión hipotecaria para comprar un bien inmueble cuando tengo al 80% de mi equipo trabajando desde sus casas y va a seguir trabajando desde sus casas incluso si hay vacuna. Pues ahí viene una cuestión interesante. Ahí viene una cuestión interesante. Tenemos que seguir haciendo esas inversiones en inmuebles para nuestra práctica profesional. Todo esto, ahora, digamos, estos son 10 puntos. Ahora, una conclusión en teletrabajo. Todo esto puede llevar a una disociación, digamos, sobre la base geográfica del ejercicio de la abogacía. ¿Qué quiero decir? Si el presente y el futuro va a ser el teletrabajo, pues evidentemente se puede hacer desde cualquier parte del mundo. Y si se puede hacer desde cualquier parte del mundo, pues también significa que lo puede hacer cualquier persona, no alguien que haya estudiado en la Libre o en la UNAM o en la UP, etcétera. Lo puede hacer cualquier persona. Ojo, pensando en un modelo de ejercicio de la abogacía que no se limite, que no se encuadre en ese modelo tradicional que yo llevo años luchando con él, pero culturalmente quiero decir, pero pues llevo años perdiendo esa batalla, que es el modelo del abogado litigante, que a mí me parece un modelo totalmente caduco, incluso lo digo con todas sus letras, espero no incomodar a nadie, pero me parece pernicioso para los abogados. ¿Por qué tenemos tan mala fama los abogados? Porque a cada tipo de consulta que hacen nuestros clientes, muchos de nuestros colegas solamente saben contestar, hay que litigar, y hay que litigar, y hay que ir a tribunales. Y esto genera un enorme daño. Daños económicos, costos psicológicos, tiempo. La gente gasta tiempo en tribunales cuando, si supiéramos hacer bien nuestro trabajo, podríamos arreglar los asuntos, podríamos negociar los asuntos, podríamos mediar los asuntos. Y esta es una batalla cultural. Aquí hay varios, entre ellos Miguel Ángel Beltrán, por supuesto, que sabe que en la Facultad de Derecho de la UNAM nos enseñan ese modelo, el modelo del abogado litigante y litigioso, el abogado beligerante, en vez del abogado que aporta soluciones, el abogado que sabe llegar a acuerdos, que sabe generar consensos. Entonces, si nuestro modelo es un modelo amplio de abogacía, no limitado a aspectos litigiosos, yo creo que podemos observar una posible desvinculación a raíz del teletrabajo de la base territorial con que se ejerce. Es decir, yo podré hacer mi trabajo de abogado si vivo en Filipinas o si vivo en Austria o si me voy a una isla del Caribe. Entonces, aquí hay un reto importante. Otro aspecto esta es una pregunta que seguramente ustedes, igual que a mí, nos han hecho mucho en estas semanas, en estos meses. Otra cuestión es si habrá trabajo para todos. Si habrá trabajo para todos. Quienes damos clase y estamos en contacto con jóvenes estudiantes, sabemos que esta es una preocupación. Es un mercado muy saturado el de los abogados. Es un mercado muy concurrido, no de ahora, desde hace muchos años. Ustedes saben que la carrera de Derecho es la tercera con la mayor matrícula del país desde hace décadas. Está en primer lugar Contaduría, en segundo lugar Administración, con sus vertientes de administración de empresas, administración turística, etcétera. Y en tercero está la carrera de Derecho, con sus diversas denominaciones. ¿Qué contestar a esta pregunta? ¿Habrá trabajo para todos, sí o no? Yo creo que sí. Yo sinceramente creo que sí habrá trabajo, pero que será un trabajo diferente al modelo de ejercicio profesional de la abogacía que hemos tenido hasta ahora. Les doy 4 pistas de estas diferencias, además de lo que ya mencioné. Una parte de nuestro trabajo se va a automatizar. ¿Por qué se va a automatizar? Aquí vamos a sentir el impacto de las nuevas tecnologías. Por el mayor acceso a la información. Yo no sé si a ustedes les pasa, probablemente sí, pero yo he notado en los últimos años, los últimos quizá 8 años más o menos, que los clientes cuando llegan a hacerme alguna consulta llegan, yo así les llamo, perdón, pero llegan ya googleados, ya llegan googleados. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya googlearon su asunto, o sea, ya googlearon su problema, ya vieron en internet, ya se metieron a alguna página o ya hicieron alguna consulta en un grupo de Facebook y algún colega irresponsablemente, esto me parece de una irresponsabilidad tremenda, le dio en un post de Facebook una supuesta respuesta a su problema. Y entonces llegan contigo y te dicen, no, licenciado, no. Mire, lo que hay que hacer es por aquí, por allá. Lo que pasa es que estas son las opciones. O sea, ya te llegan googleados. Entonces, ahí estamos viendo la omnipresencia de la información y el acceso muy, muy fácil. Creo también en un segundo elemento que la profesión
se transformará para ser un diálogo con otros campos del conocimiento, con otros ejercicios profesionales. Creo, ya los hay, pero veremos un aumento muy importante de despachos en los que los abogados van a trabajar de la mano con ingenieros, con médicos, con contadores y con economistas. Y van a trabajar por proyecto. No van a trabajar en una lógica quizá de permanencia o con un modelo único, sino que van a tomar proyectos, los van a desarrollar y de esta manera van a poder hacer su trabajo. 3, creo que habrá un enfoque de la abogacía más preventivo que reactivo. Dado que el modelo cultural de la abogacía en México es este modelo litigioso, el litigio acontece cuando el problema ya existe. Es decir, primero surge el problema y luego la típica respuesta que dan muchos colegas es hay que ir a tribunales. Yo creo que se va a terminar imponiendo, vamos a terminar ganando esa batalla quienes llevamos años dando esa batalla, espero, igual y me equivoco, pero espero, se va a terminar imponiendo un enfoque más preventivo. Nos vamos a enfocar más a temas de consultoría, a temas de asesoría y, por ejemplo, manejo de riesgos, prevención de riesgos, etcétera, todo lo que tiene que ver con compliance, por ejemplo, creo que es un gran tema. Y el litigio va a quedar para firmas muy especializadas, para menos abogados que van a estar ante los tribunales llevando asuntos y que van a especializarse en determinadas materias. Y un cuarto rasgo que avisoro es que habrá una fuerte presión, yo me imagino que en el notariado también lo están sintiendo de alguna manera, habrá una fuerte presión para bajar los costos de los servicios jurídicos. Es decir, la gente se está acostumbrando a que cada vez más somos una sociedad de costo cero o casi cero. Hay muchas cosas que se están haciendo sin ningún tipo de costos. Por ejemplo, ahorita estaba leyendo un informe de una consultora de inversiones bursátiles en Estados Unidos, donde ya la mayor parte de plataformas digitales te permiten hacer inversiones en bolsa en todo el mundo, porque esto pues tiene base en Internet. Puedes comprar acciones de China, de Australia, de Hong Kong, de México, todos lados, con 0% de comisión. 0% de comisión. Y este estándar se puede extender también, no a ese grado, pero sí a generar presión para bajar costos de servicios jurídicos, lo cual nos va a obligar a tener que inventar nuevas formas de generar valor. Yo lo que he visto en mi propia experiencia profesional es que los clientes sí están dispuestos a pagar y a pagar bien un servicio jurídico si observan que ese servicio le genera un valor. Si es una inversión a fondo perdido, digamos, ahí es cuando la gente dice, no, licenciado, es que es mucho, es que mire, que no sé qué. Y ahí es donde salen los colegas que ofrecen cosas, pues, verdaderamente ilusorias como litigios gratis, etcétera. Los que hayan ido a los juzgados familiares ahí en Plaza Juárez, ¿no? Sobre la Alameda, ahí enfrente de la Alameda, pues saben que están los cuates afuera con el letrero, ¿verdad? Aquí le llevamos su servicio gratuito. Y yo, pero ¿cómo puede ser? Bueno, pues sí, efectivamente. Y luego salen con la idea de que son 50,000 pesos para copias y la idea de que los incidentes se cobran aparte, etcétera. Pero hay una presión en este sentido. De tal suerte, y con esto me acerco prácticamente a la conclusión para no extenderme demasiado, que creo que hay buenas noticias, pero también creo que vamos a asistir a un proceso de obsolescencia profesional de algunos de nuestros colegas. Un proceso sobre el cual, por cierto, algunos de nosotros llevamos años avisando. O sea, yo esta idea de que viene un tsunami, llevo escribiéndola en el Universal, como decía Ángel, la llevo diciendo en conferencias, en videos, en YouTube. Yo llevo años con esto. La verdad es que muy pocas veces me han escuchado, pero digo, en general no es una idea que haya impactado pues en el gremio. Pero yo sí creo que viene un tsunami muy, muy fuerte y que un porcentaje, no sé qué tan grande, de nuestros colegas va a quedar obsoleto. Va a quedar obsoleto, no va a saber adaptarse a las nuevas realidades profesionales. Los abogados más tradicionales verán mermado su ámbito de actuación. Las grandes oportunidades creo que van a salir para abogados que dominen conocimiento de nicho, es decir, abogados ultra especializados que sean los número uno en fintech, en smart contracts, en legal tech, en patentes y marcas, en registros de no sé qué, en desarrollos robóticos, etcétera. O sea, el gran especialista, el gran experto, por un lado, o
quienes tengan capacidad de aprender rápidamente sobre los nuevos temas y las nuevas tendencias. Es decir, desde este segundo punto de vista, el gran valor presente y futuro de un abogado no será por lo que sabe hoy, por lo que hoy conoce, sino por lo que sea capaz de aprender a lo largo de su carrera profesional. ¿Y esto por qué razón? Porque muchos de los problemas que vamos a tener que atender hoy ni siquiera existen. No te los pudieron haber enseñado en la escuela, por más que hubieras tomado con buenos profesores o en escuelas de élite o te hubieras formado con el super maestro, etcétera. Pero si el problema no existe, pues por mejor que sea el maestro, no te lo va a poder enseñar. Y yo creo que estamos ante un entorno que está generando problemas nuevos todos los días y tenemos que aprender a actualizarnos. En ese sentido, un título profesional valdrá de muy poco si no tienes capacidad de adaptarte a los temas actuales y si no estás al día en las nuevas tendencias del mercado de servicios jurídicos, que es lo mismo que sucede en muchos otros campos profesionales. Yo creo que los abogados deberán tener conocimientos de nuevas tecnologías para poder hacer mejor su trabajo. Aquí hay todo un sector que se llama el legal tech, ¿no? La tecnología aplicada al campo jurídico, que creo que se va a desarrollar con mucha fuerza y nos va a obligar a actualizar muchas de las cosas que hacemos, incluyendo, no lo mencioné por no extenderme demasiado, pero incluyendo el trabajo que hacen los tribunales. Yo creo que también toda esta especie de revolución, entre comillas, de la justicia digital es algo que tenemos pendiente en nuestro país. ¿A qué me refiero? Algunos ejemplos. Oficialía de partes virtuales, audiencias telemáticas, demandas presentadas por correo electrónico o a través de aplicaciones, el llamado e-discovery, es decir, las pruebas electrónicas, videoconferencias judiciales, etcétera, etcétera. En conclusión, amigas y amigos, agradeciendo nuevamente su atención y su tiempo, creo que a la abogacía le llegó también el momento de la disrupción. Creo que estamos en vísperas de lo que podríamos calificar como el momento Netflix de la abogacía. Estamos ante una forma emergente de desarrollo de servicios jurídicos, ante nuevas necesidades, ante el reclamo de nuevas capacidades y nos tenemos que adaptar. Y yo aquí veo también, si me permiten, dos alegorías más, junto a la del momento Netflix, pondría dos conceptos alegóricos más a consideración de ustedes, que son, para concluir, creo que vamos a asistir a un proceso de uberización de servicios jurídicos, es decir, esta idea como el Uber, ¿no? O sea, en vez de preocuparte por comprar el carro, invertir en el carro, contratar el chofer, ponerle gasolina al carro, pagar el seguro, le picas a la aplicación y tienes el carro para el momento en el que lo necesitas, con el destino al que quieres ir, sabes cuánto te va a costar ese servicio y cuando te bajas del carro, te desentiendes de ese servicio. O sea, hasta ahí llegó la relación jurídica entre el prestador del servicio y quien requiere el servicio. Puede haber una uberización de la abogacía, que te contraten para una audiencia, para una demanda. Nosotros, por ejemplo, en mi despacho atendemos mucho consultas de colegas, muchos de ellos exalumnos, evidentemente, que me piden que les ayude con argumentación jurídica. Me piden que les redacte conceptos de violación para demandas de amparo, agravios para recursos de apelación, etcétera. Y es como un modelo Uber, digamos, de alguna forma. Y creo que también está pendiente del desarrollo, pero lo veo venir y no va a tardar, de plataformas virtuales de control reputacional para la abogacía. Se los explico con una sola palabra: TripAdvisor. TripAdvisor. Yo creo que muchos de nosotros, antes de viajar y contratar un hotel, revisamos las reseñas. Antes de reservar en un restaurante en nuestro destino vacacional, vemos si está bien calificado, si no está bien calificado. Revisamos las fotos en TripAdvisor, etcétera. ¿Puede haber algo así para la abogacía? Yo creo que sí. Y siempre que lo digo, los colegas dicen, pero es que puede haber reseñas falsas, es que a lo mejor la competencia se mete y nos hace travesuras, etc. ¡Sí! Igual que a los restaurantes y a los hoteles en TripAdvisor. Pues de eso se trata Internet. Internet es libre y pues cualquiera opina lo que quiera. Todos los que estamos en redes sociales sabemos que pronto vienen los trolls y nos critican y inventan cosas, etc. Bueno, pues es la realidad del ciberespacio. Pero podemos, en síntesis y para terminar, estar en un momento Netflix de la abogacía, podemos ver un proceso de uberización de la abogacía y es muy probable que alguien se ponga las pilas e invente muy pronto el TripAdvisor para los abogados. Muchísimas gracias por su atención. Gracias al colegio. Gracias, señor notario Ponciano López, Ángel Gilberto, Miguel Ángel Beltrán. Gracias a todas y todos ustedes. Y estoy a sus órdenes por si hubiera alguna pregunta.